Nico, gracias por venir al podcast. Muchísimas gracias a ti. En este nuevo formato, con mesa nueva, con sillas nuevas, con ángulos nuevos, con todo. No, yo aquí estoy impresionado con tu, ¿Te, con gust- tu despliegue. te gustó el estudio? Sí, Se, está se bacán, ve, está se ve- buenísimo. se ve raro en persona versus como lo que uno Sí, ve en el video, ¿no? es un cambio, pero ahí se nota la mano también Mm. de después. Oye, Nico, primero, gracias a Mijael por hacer posible este episodio, porque creo que yo soy una historia y como preguntando por cierto tipo de personas con cierto tipo de experiencia, y el Mija fue muy generoso en conectarnos. Sí, él me escribió al tiro y me preguntó si estaba interesado y bueno, yo feliz de estar aquí. Y, y lo potente de tu historia es que tú casi moriste 2 veces. Em, ¿Cómo parte esta historia de supervivencia? Mira, como para tratar de dar un poco de contexto ¿Mm? a esta historia y darle un poco más de sentido y entender por qué ocurrieron las cosas que ocurrieron. Sí. Básicamente yo entré al mundo de la montaña Mm. como a los 13 años. Ya, primero todo fue como con bicicleta, en un grupo de amigos. Yo pensé que lo mío era el ciclismo. Ujú. Y después, con el paso del tiempo, me invitaron a un trekking y finalmente me di cuenta que el enganche ahí de mi vida, de lo que a mí me interesaba y lo que me apasionaba, no era la bicicleta, sino que era la montaña en sí mismo. La experiencia de estar en estos lugares maravillosos, en que uno es chiquitito Sí. comparado y se da cuenta realmente en dónde estamos. Uno como que se da cuenta que en verdad no es nada al lado de esto imponente que es la montaña, ¿cachai? Exactamente, y ahí uno toma perspectiva de los Mm. problemas y de la realidad en que está viviendo constantemente. Sí, total. Y ahí es como fui progresando en el montañismo, desde un trekking improvisado hasta comprando equipo, haciendo cursos, conocimiento en montaña. Mm. Y todo esto se desarrolló en paralelo a mi carrera. Ya yo estudié medicina y rápidamente me di cuenta que quería ser urgenciólogo, algo ¿Cachai? que es muy poco conocido en nuestro país. Mm. Pero nada, es como ver las emergencias de cualquier tipo en cualquier momento, en cualquier lugar. Mm. Y en paralelo esta pasión por la montaña y la medicina de urgencia en algún punto se juntaron. En mi cabeza y yo conocí lo que era la medicina de áreas remotas o wilderness medicine, medicina de Mm. montaña. Y ahí empecé al principio a investigar, a estudiar y ya de una manera formal a formarme, Mm. valga la redundancia, en esto de la medicina de montaña. Pero la medicina de montaña, yo me imagino que como que no había mucha cultura en Chile. No. Probablemente en el mundo es algo que es bien practicado, ¿no? Efectivamente, fue la misma historia con la medicina de urgencia que ¿Mm? con la medicina de montaña. Es algo que al principio el mismo ambiente médico te miran y te decían, urgenciólogo, ¿qué es eso? Medicina de montaña, o sea, en verdad es Es una como, broma. como mega, mega, mega nicho, así. Pero aparte que es un nicho actualmente, ¿Mm? en ese momento era algo que pensaban que era una broma, así como, ya, pero esto es una especialidad, te estás dedicando así como al maestro Chasquilla, Sí. ¿cachai? Pero realmente es algo que uno se forma y en otros países del mundo Mm. esto es algo absolutamente formado, existen congresos, existen sociedades. Entonces, bueno, en Chile vamos un poquito más atrás en ese sentido, en esas dos cosas. Y ahí, una vez que ya tenéis como tu formación de médico, o sea, urgenciólogo, y obviamente te metiste en el mundo de la montaña, te metiste a hacer expediciones. Claro, de a poco entonces empecé a pasar de esta modalidad trekking a lo que es montañismo ¿Mm? y ya hacer alta montaña francamente. Ya. Y ahí obviamente mis sueños empezaron a crecer y empecé a hacer como grandes montañas desde el punto de vista de la altitud en que alcanza Mm. o de lo técnico que pueden llegar a ser. Y ahí llegué hasta lo que es el Ojos del Salao, que es la montaña más, el volcán y montaña más alta de Chile, y a la Concagua, que es la más grande de toda América. Y con eso yo ya superé todo lo que son lo que yo pensé en algún momento Mm. que podría lograr. Como si, incluso de manera local y en Sudamérica, si es que hay objetivos, metas grandes, esos cerros son, probablemente. Absolutamente están en la lista. ¿Cacha? Así que ahí como que yo me di cuenta que, claro, algo que yo jamás pensé que iba a lograr, como que se fueron abriendo un poquitito las cosas y también a cosas más técnicas, a otros lugares Mm. más técnicos. ¿Y cómo es la historia de esta expedición que como que marca un antes y un después en tu vida? Ya, pues entonces justamente esto fue una invitación de unos amigos ¿Mm? que justamente son
guías de montaña y ellos tenían que preparar una expedición para unos clientes y me invitaron como expedición deportiva, es decir, 4 amigos que vamos a la montaña. Sí. En este caso íbamos al volcán Parinacota, Ujú. que queda en el norte de Chile, y al volcán Guayatiri, que nunca lo había escuchado, que está al ladito. Son 2 montañas que técnicamente no tienen gran dificultad Mm, y ambas tienen 6.000 metros. ok. En ese momento, claro, 6.000 metros, yo ya había hecho varias montañas de 6.000 metros, pero uno sabe que ya no estamos hablando de subir el Manquehue ni nada por el estilo, y por lo tanto requiere una preparación física y de aclimatación. O sea, la dificultad está en la altitud, básicamente. Está. Tiro. Eso ya le da un sello de dificultad a cualquier persona, incluso que haya estado en otras oportunidades en condiciones muy parecidas. Ujú. Entonces ahí se gestó esta expedición absolutamente deportiva para conocer otro cerro, para hacer una expedición, digamos. Ujú. Y ahí partimos y teníamos en principio la dificultad de que esto tiene que ser en invierno por el tema del invierno boliviano. Entonces yo no estaba en mis mejores condiciones físicas en ese momento por otras cosas y tampoco estaba aclimatado. Mm. Y es difícil aclimatar logísticamente aquí en Santiago en invierno. Pero finalmente decidí participar porque logré manejar esas situaciones. Ujú. Y ahí, ¿cómo fue esa? Ya, tomaron la decisión de ir y se fueron a, no sé, te invento, algún sector. Esto es como Arica hacia el interior, ¿no? Esto es Arica, en el Paso Chungará, en el lago Chungará, Ya, perfecto. está justo al lado del volcán. Entonces fuimos ahí al lago Chungará. Aclimatáis ahí al principio un poco, ¿no? Claro, entonces llegamos ahí al lago Chungará y después partimos subiendo el volcán Parinacota, que tiene más de 6.000 metros. Ya. Entonces lo que ocurrió es que Ujú. íbamos todos nosotros con toda la logística armada, etcétera. Armamos un campamento y yo cuando iba subiendo el primer día al volcán Parinacota, me ocurrió algo que yo como médico montaña lo he estudiado muchísimo tiempo, lo he tratado en muchos pacientes, lo he prevenido, le he enseñado a la gente, he hecho clases sobre esto, Ujú. pero que a mí nunca me había dado, que obviamente todos podemos hacer, y es el mal de altura. Ya. Y efectivamente lo reconocí en el momento como que me dio un mal de altura. Y actué con los conocimientos que yo tenía en ese momento, decidí no llegar a la cumbre, me quedé en un campamento intermedio, Mm. mientras mis compañeros hacían el resto del camino, me traté con antiinflamatorios, hice todo lo que tenía que hacer. Y cuando ellos volvieron, yo les dije, ya, estoy bien, estoy en mejores condiciones, bajamos el volcán a hacer un día de turismo ahí en Chungará, precioso, maravilloso el lugar de ensueño. Y la verdad es que yo dije, ya, vamos al siguiente volcán, que es el Guayatiri, Ujú. porque yo ya iba a tener toda esta aclimatación que significaba haber estado ahí en el volcán. El punto es que en este día de turismo intermedio entre estos dos volcanes, empezó a aparecer unos síntomas en mí que eran muy inespecíficos, que era básicamente como una conjuntivitis. Se me hincharon los ojos, secreción conjuntival, un poquito de dolor de garganta. Y bueno, yo inmediatamente dije, bueno, esto es algo súper en específico, no significa nada, y lo más probable es que esto sea por una infección viral. Muy común, por ejemplo, un adenovirus. Y eso fue lo que yo le conté a mis compañeros, que obviamente me preguntaron preocupados de qué es lo que me pasaba. Claro. Porque me imagino que en esa situación uno ya empieza como a mostrar señales que no está ahí al ritmo del grupo, probablemente. Exacto, efectivamente me empecé a sentir un poco más cansado, un poco más débil, Mm. pero ahí noté algo que obviamente en ese momento uno no se lo cuenta a nadie, que es como un miedo, una mala percepción de que quizás algo podía pasar, de que algo no estaba bien. Pero analizándolo, la situación en lo real, Mm. no tenía nada más que una conjuntivitis y un dolor de garganta, y eso es explicado en un 90 y tantos % de las veces por un virus simplemente. No había ningún elemento para yo engancharme y decir, aquí hay algo más. Pero siempre estaba esa sensación aquí adentro en mí, digamos, Mm. ese miedo. Y finalmente avanzamos, fuimos al Guayatiri y yo dije, voy a ver cómo estoy el día de iniciar el camino. Y la verdad es que no había cambiado nada. Yo seguía con esa conjuntivitis leve y un poco de dolor de garganta que no me impedía iniciar este desafío. Me sentía bien desde el punto de vista de la altitud. Así es que obviamente con todo el empuje del resto de los compañeros partimos la ruta a las 2 de la mañana caminando. Y hasta ahí, Hasta ahí todo bien, esta desconfianza interna que yo tenía, pero que quizás no le hice tanto caso. Uno de repente no sabe en algunos momentos cuánto tiene que ocupar y escucharse a uno mismo y la confianza, estas corazonadas. ¿no? Y además,
pasa que, no sé, pues, en tu caso estáis muy bien preparado desde el punto de vista científico médico para diagnosticar todas las cosas que te pueden pasar, pero igual cuando te toca a ti, uno como que tiende, no sé, aquí me podéis complementar, como tiende a subponderar realmente lo que podría ser, por el hecho de que ya estáis ahí y como que el contexto de las situaciones que te rodean, po, ¿no? Efectivamente, ese es un tema súper interesante porque siempre se dice así como cuando un familiar o ¿Mm? una persona cercana tuya emocionalmente te pide ayuda, uno ya tiene un sesgo, ¿cachai? Ya hay uno dice, no, yo no debería tratar a mi familiar y si tú estás pensando algo más importante, oye, ¿sabes qué? Es mejor que vayas a alguien lejano a ti, que no tiene esta relación emocional. Mm, Pero cuando se trata de uno mismo, que es lo que me pasa también cuando trato, o sea, cuando mi hija se enferma, yo realmente no quiero tomar decisiones mm, porque la parte emocional te nubla bastante en la ya. toma de decisiones o en el criterio de, oye, esto está bien o esto no está bien. Entonces, partiste 2 de la mañana con los síntomas Muy leve. relativamente leves. Tú decías hasta ese momento el diagnóstico inicial, una conjuntivitis. Un resfrío, una virosis que incluía una conjuntivitis. Y empezamos a avanzar y alrededor de las 8 de la mañana yo empecé a notar algo que de cierta forma explotó, como que progresó todo muy rápidamente. Y empecé a notar que dentro de mi boca tenía como cuando uno le sale un afta, una ampolla, Mm, pero bueno, contexto, estábamos ahí entre 5.500 casi a 6.000 metros, en la mitad de la nada. Estoy en un volcán que una pata en Bolivia, una pata en Chile, al y que limítrofe. parece que tampoco tiene un sendero como bien marcado. Exacto. ¿Por qué? Porque es piedra volcánica, piedra grande, y que además es muy, muy poco transitado ese lugar, a Mm, diferencia quizá del Parinacota. mm, Entonces está literal en la mitad de la nada y de repente no tengo un espejo, digamos, con la poca luz que había no me puedo mirar con el celular y básicamente empecé a sentir que estaba lleno de ampollas en la boca. Y ahí, ¿No tenías como mirarte así, como no, checarte? no, de hecho lo empecé a sentir por la sensación de mi propia lengua. Mm, Y ahí como que esta mala sensación que yo tenía, esta preocupación, sí. se le puso un nombre en mi cabeza. Y era que simplemente a mí se me ocurrió que yo podía tener un síndrome de Steven Johnson. Ya que para la gente que no entiende lo que es el síndrome de Steven Johnson, esta cuestión es, por favor, no lo googleen si es que no tienen estómago, pero no es algo leve, digamos, ¿no? No, mira, el síndrome de Steven Johnson es una enfermedad que primero es muy rara, que ocurre en 1 en 1 millón de casos, Ya. y que es una reacción alérgica generalmente asociada a remedio, a fármaco, Mm, y que es una presentación muy grave de una alergia, ¿ya? Y que es tardía. Y que aparecen ampollas, se cae la piel, y que puede ser muy leve o puede ser muy grave. Y además se caen las mucosas, se empiezan a caer la mucosa ocular, nasal, oral, genital, etc. Y ahí es donde, cuando aparecieron estas lesiones ahí en la boca, es que llegó esto a mí. Pero básicamente yo no pero ¿tú te pasaste el rollo de que me tenías pasé el esto? rollo, porque no ¿Por qué? Porque había tenéis la formación y sabías. O sea, yo esa cuestión me pasa en la montaña, no tengo idea que me está dando esta cuestión. exactamente. Y simplemente me estoy tratando de poner en esa situación. Es como, ya sigo, o sea, si todavía no me siento tan mal. Pero esto se asomó en tu cabeza y con tu formación tú dijiste, bueno, esto puede ser grave. Ahí lo que me empezó a pesar no eran las ampollas, no era Mm, el dolor de garganta, ahí me empezó a pesar la angustia de que yo pensé que podía llegar a tener un síndrome Steven Johnson. cacho. Porque, y de hecho, como que si uno empieza a revisar los criterios, en ese momento yo no tenía ni siquiera la capacidad de decir como diagnóstico tengo un Steven Johnson, ¿cachai? Mm, Por lo menos con lo que yo objetivamente tenía, porque no me había mirado un espejo, no me había mirado la piel, no me mm. había mirado nada. Entonces era, en ese momento, solo basado en un miedo, en una corazonada. ¿Y qué pasa después? O sea, ¿decidí seguir, no Bueno, sé, ahí ascendiendo? cuando pasaron un par de... Bueno, todo la relatividad del tiempo es bastante en esas circunstancias. Y yo en un momento llegué y les dije, cabro, necesito 5 minutos para pensar porque estoy muy angustiado. Les dije, por favor, déjenme solo, siéntense más allá. Y bueno, para mí eso puede haber sido una tormenta completa de tiempo. No sé cuánto tiempo, minutos habrán pasado. Pero yo pensando ahí entre, oye, no estaré exagerando, no será para Mm. tanto, pero ¿qué pasa si lo tengo? Pero realmente la angustia ya no me dejaba moverme. Y les dije, chiquillos, saben que yo lo lamento, pero yo no estoy en condiciones de seguir. Y además eso como que se mezcla, sorry que te interrumpa, Nico, pero se mezcla como también como con
creer que uno está interfiriendo en la expedición. Exactamente, porque yo no quería, uno no quiere echarle a perder el plan a ellos Claro. que también quieren conseguir la cumbre, pero ahí es cuando empieza a pesar las distintas cosas. Y yo no tengo los recuerdos vivos al 100% de cómo fue esa conversación y todo, pero finalmente, obviamente, ahí estaba uno de mis mejores amigos, que era mi cordá, y yo tampoco quería comprometerle de, oye, ¿sabéis qué? Y ahí hubo un par de cosas como de errores compartidos, de que yo no fui capaz. En ningún momento yo les comenté a ellos, ¿saben qué? Yo creo que tengo un síndrome Steven Johnson, no creo que tengo algo grave. Yo no estaba muy claro tampoco lo que me pasaba en ese momento, pero ahí lo que era primordial era que yo no estaba en mi 100% en mi cabeza. Y les dije, yo no puedo seguir caminando por mis condiciones emocionales. Finalmente, claro, ellos decidieron seguir, decidimos en conjunto que ellos iban a seguir y yo les iba a esperar en ese punto. Ellos lo marcaron en el GPS que ellos tenían y la idea era que supuestamente no quedaba mucho para la cumbre y ellos iban a seguir y me iban a buscar en el regreso. Claro. Y si pasaba algo, yo iba a poder volver. ¿Por qué? Porque yo siempre llevo en mi reloj la ruta guardada y yo podía seguir el punto hacia abajo para llegar al campamento. Entonces fueron. Se fueron y yo me quedé solo. ¿Y qué pasa en ese momento? Bueno, en ese momento, claro, yo nunca debiese haberme quedado solo. Pero en ese momento empezó rápidamente la tormenta en mi cabeza y la tormenta en mi cuerpo, que era lo que yo no sabía que estaba pasando en ese momento. Se nubló, empezó a nevar, era una nevadita suave, pero yo rápidamente empecé a sentir frío. Porque yo estaba muy abrigado, muy bien equipado para ese momento. Pero obviamente yo antes estaba en movimiento, por eso estaba calentito, pero ahora me quedé sentado en la piedra fría en el suelo, en este volcán que te digo que estamos en invierno a casi 6.000 metros. Entonces empecé rápidamente con escalofrío, con un escalofrío que no es como cuando uno tiene fiebre, es un escalofrío intenso. Este es de hipotermia probablemente. Y justamente eso fue, yo reconocí que estaba con una hipotermia. Wow. Y ahí fue cuando hice el clic. Hice el clic de pasar de esta angustia a darme cuenta que estaba en una hipotermia, porque es muy fácil reconocer eso, solo que tienes que tener el conocimiento para hacerlo. Y yo la hipotermia la había enseñado 1000 veces, he tratado pacientes en las montañas. Como de nuevo, se te vino todo el conocimiento técnico práctico para diagnosticar esto y decir, ok, ya tengo una condición 1, ahora se me está sumando esta, bueno, acá el riesgo es real. Exactamente. Aquí ya estoy comprometiendo mi vida. Y ahí como que hay una foto de la hipotermia, de los síntomas y el manejo que se me vino a la cabeza. Y era básicamente, como para ponerlos en contexto, hay hipotermia grado 1, 2, 3 y 4. Pero la gracia es que la hipotermia grado 1, que es la más leve, la persona está en condiciones de caminar, de moverse. Y por lo tanto, como yo estaba solo, de autoevacuarme. ¿Sería autovalente todavía? De cierta forma, porque no controlas tus movimientos del todo. Entonces yo dije, estoy aquí. El problema es que si yo me quedaba en ese lugar, que era lo que mi cabeza quería, mi cabeza me decía, quédate aquí hecho en posición fetal. Hazte rollito y... Hazte un lulito y quédate aquí y déjenme aquí y espera que tus amigos lleguen. Pero por otro lado, competía mi conocimiento de cierta forma que decía, si tú te quedas acá, te vas a enfriar más. Porque no había forma de que yo me recalentara mucho más. Y de aquí a que ellos llegaran, yo ya no iba a estar en la hipotermia grado 1, iba a avanzar. Pero si uno avanza a la hipotermia 2, 3 o eventualmente 4, tú ya dependes absolutamente de otras personas, que en este caso eran mis compañeros. Y que no había nadie. Po. Exactamente. Entonces, de aquí a que ellos llegaran, yo podía estar quién sabe en qué condiciones, y ahí ellos iban a tener que improvisar, que yo sé que ellos lo saben hacer, una camilla con cuerda, recalentarme con lo que puedan, y eso iba a significar un rescate larguísimo, y yo no tenía claro si iba a sobrevivir. Y que no estaban al tanto de la condición 1, que en paralelo sigue evolucionando. Exactamente. Yeah. Entonces, el escenario que yo vivía en ese momento era, estoy a casi 6.000 metros, a menos 25, que era la sensación térmica que veía en ese momento, con una hipotermia grado 1 en ese momento, con esta condición de esta enfermedad que yo no tenía claridad, pero que finalmente... Pero que en tu cabeza rondaba el Steven Johnson, claro, que tiene una mortalidad que puede llegar a ser muy alta, mayor al 50%, claro. En una UCI, no en la mitad del altiplano chileno. Entonces ahí cambió el switch.
Ahí cambió el switch y fue de esta angustia, de que no saber qué hacer, de estar desorientado, a decir, Nico, muévete porque aquí te vas a morir si te quedas quieto. Entonces, ese fue como el mensaje que se instaló en tu cabeza. que se instaló en mi cabeza, en mi cuerpo, que me dio un rush de adrenalina y que me movió y se convirtió en un mantra. Nico, muévete porque aquí te vas a morir. Wow. Y entonces eso hizo que rápidamente yo dijera, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y me acordé simplemente de esta flashcard de hipotermia, de qué es lo que hay que hacer. Y simplemente yo sabía que tenía que taparme con las mantas de hipotermia, que siempre las ando trayendo y más de una. Puse una debajo mío para aislarme del ambiente, una sobre mí. Empecé a comer carbohidratos rápidos, que tenía unos geles que siempre ando trayendo, y a tomar agua tibia, ya en ese momento ya no estaba caliente. El problema era que todas estas ampollas hacían que era casi imposible que yo pudiera tragar. Me dolía muchísimo, pero yo sabía que dependía de eso. Entonces, démosle nomás para adentro. Y sabía que tenía que esperar media hora para que todo esto empezara a hacer efecto, empezara a tener más escalofríos y yo levantar mi temperatura. Y dije, voy a escribirles un mensaje satelital a mis amigos para avisarles que estoy con hipotermia y que voy a bajar. ¿Por qué? Porque si no ellos a la vuelta me iban a buscar, no me iban a encontrar y iban a pensar que estaban mal en el punto, qué es lo que había pasado. Y ahí se empiezan a generar todas estas descoordinaciones en montaña que además el clima no te ayudaba a nada y podría haber terminado en todos perdidos, ¿no? Exacto, y que ya había habido una descoordinación y que terminó de que yo estuviera solo. Entonces dije, voy a mandar este mensaje, que me demoré muchísimo porque los movimientos, yo estaba muy torpe por estos movimientos, por los escalofríos, y porque estos escalofríos te quitan toda la energía que tú tienes para levantar la temperatura. Y finalmente pasó esta media hora que finalmente me di cuenta al revisar el InReach, que fue 1 hora la que yo estuve ahí, y no tenía respuesta de ellos, del mensaje. ¿Y tú Entonces dije, me habías tengo que mover. levantado? ¿Y qué es lo que decidí hacer? Dejar una de estas mantas de hipotermia debajo de una gran piedra para que ellos la vieran y dijeran, sí, este era el punto y aquí pasó algo y Nico nos está dejando un mensaje. Y ahí dije, me tengo que empezar a mover. Y en ese momento me di cuenta que mis anteojos estaban muy nublados. Entonces, bueno, llegó el momento de moverme, ¿cierto? Y empecé a desempañar los anteojos, me los puse, seguían empañados, qué raro, me los volví a desempañar. Y así lo hice un par de veces hasta que caí en la cuenta de que no, pues, que los anteojos no estaban mal. Son tus ojos, po. Eran mis ojos. Esta conjuntivitis que al principio me molestaba un poquito y tenía un poco de secreción, se había convertido en realmente lo que se llama en membranas, en una cantidad de secreción que yo ya no podía sacar de mis ojos y que hacía de que por uno de ellos yo ya no viera nada, solo sombras y luces, y por el otro escasamente. Entonces estaba casi ciego. O sea, actualización de la situación, está a 6.000 metros, tratando de salir de la hipotermia 1, solo, potencial Steven Johnson, y ya estáis quedando medio ciego. Medio ciego. Y en esa, un poco desesperación y viendo, chuta, ¿qué voy a hacer? Dije, bueno, al menos tengo mi GPS que me marcó la ruta y la voy a simplemente seguir, porque te marca si te saliste o no. Y en eso, al intentar llegar al botón, apretar el botón correspondiente, al parecer, esto es lo que yo creo, yo mismo borré la ruta, porque estaba con estos escalofríos, con estos movimientos que no me dejaban. Y en resumen, ahí fue cuando me vino la transpiración helada, como se dice, y me di cuenta que ya no sabía dónde estaba, el mapa lo había borrado. Entonces estaba absolutamente a la deriva, como estar en el mar, cuando estáis flotando en la mitad y no sabéis dónde estáis, cuál es el norte, cuál es el sur. O sea, probablemente lo que podría haber sido, no sé, me imagino, un trayecto de 15, 20 minutos caminando cerro abajo. Probablemente me hubiese demorado 1 hora. Claro, por las condiciones en las que estabais, porque además eres trail runner, o sea, sabéis correr en los cerros, se transformó en un ir y venir de cuánto rato anduviste dando vueltas. Básicamente estuve dando vueltas como un zombie, que yo realmente lo recuerdo, 4 o 5 horas, cambiando de ruta, porque era solamente a lo visual y como te digo, estaba casi ciego, entonces yo decía, este lugar me suena conocido o no. De repente llegué a un lugar que había mucho hielo y yo, si bien tenía crampones en la mochila, no me los había puesto, en la ruta de subida yo no había pasado por ningún lugar de hielo. Entonces así tratando de recordar y al mismo tiempo avanzando, y me sentaba en una piedra porque ya no daba más. Apenas paraba, volvían los escalofríos, estaba ahí al borde de controlar la hipotermia, pero volvía y mi cuerpo me decía, ya estaba vacío de energía, quédate acá, no sigas. Y ahí empezamos con este mantra, Nico, muévete que te vas a morir. Yo sabía que iba a ser así y me obligaba, era realmente, no sé, imagínate estar cero energías, pero sabía que me tenía que mover. Y ahí estuve 4 o 5 horas moviéndome,
realmente, no sé qué me guiaba en ese momento, esta como ímpetu de querer salvarme, hasta que veo a lo lejos, muy lejos, las carpas amarillas, que ya en ese momento fue lo que me guió hasta el final. ¿Y que había alguien en la carpa? Mira, justamente éramos 4 montañistas que estábamos en el intento de cumbre, pero había una quinta persona en esta expedición que era un campamentero, que es básicamente una persona que no es montañista, Mm. que se quedaba ahí en el campamento. Que es el que te ayuda con la logística para que, no sé, la comida esté lista Exacto, y las cosas funcionen ahí donde montaron el campamento. exacto. Y esa persona se había quedado ahí. Entonces, ¿Y qué pasó? yo Te vio ya de lejos y dijo, bueno, como aquí viene un zombie, pues, bueno, no sé. yo después, mucho tiempo, le pregunté cuál había sido su versión de ¿Sí? los hechos y me dice que, no sé, cuando yo estaba a 20, 30 metros del campamento, me vio caminando literalmente como un zombie. Yo ya ni siquiera me podía mi mochila, que tenía un par de crampones y una botella de agua, y ya lo que me quedaba, y yo le iba arrastrando en el suelo, que realmente no podía. Y dice que, claro, de mis ojos chorreaban secreciones así abundantes, de la boca me chorreaba sangre. Me dijo que parecía un zombie. Y yo apenas llegué con él, me dejé caer como porque ya no tenía energía y lo único que le dije fue, Víctor, llévame a la carpa porque me estoy muriendo. Él atinó solo a preguntarme, ¿y el resto dónde está? Y le dije, están bien, están en la cumbre, están en camino a la cumbre. Yo no sabía dónde estaban ellos. Me llevó a la carpa, yo ahí me desplomé en la carpa y ahí yo ya no tengo recuerdos. Mm. Él me cuenta que me metió en mi saco de dormir y me tapó con el otro. Me sacó las botas de montaña y intentó, pensando en que tenía esta hipotermia y viendo que yo estaba con mucho frío, de hacerme como masajes para que la circulación se moviera. Y ahí yo apagué tele. Me comprometí de conciencia. Esto ya no es quedarse dormido, estamos hablando de un nivel como mayor de compromiso de conciencia. Mm. Y nada, él sin saber mucho qué hacer, decía, bueno, al menos se ve que está respirando, y me iba a ver frecuentemente, me intentó despertar varias veces y ahí yo pasé varias horas comprometido de conciencia. ¿Y cuánto tiempo se demoró en llegar la acordada, se dice? Sí, el resto de la acordada, mira, yo aún no lo he revisado bien porque que estoy avanzando en qué es lo que pasó, Mm. pero pasaron alrededor de también 3, 4 horas más en que ellos llegaran. También intentaron despertarme y no pudieron, pero finalmente yo desperté. Con el ruido del campamento y que ya Mm. había pasado un tiempo, me demoré harto tiempo en Como darme cuenta, volver y estar claro, dónde como... estoy, qué había pasado, hasta que finalmente también después de mucho tiempo logré levantarme de la carpa, sediento total, Mm. pero a la vez cada sorbo era como tragar vidrio molido. Y ahí, claro, todos mis compañeros no sabían lo que yo había vivido en la montaña. No, po. Ellos hasta muchos meses, quizás un año después, nunca lo supieron. Porque quizá en ese momento estaba ahí, no sé, pues entre disociado, entre tratar de recuperar la conciencia, todo el, no sé, dolor físico que tenía y no eran capaces de hacerse la película ni tuve que contarles qué estaba pasando. Exactamente, en ese momento mi cabeza no estaba ahí, estaba en un universo alternativo, pero por muchos factores, por el estado severo de deshidratación, tenía probablemente, todos tenemos algún grado de edema cerebral, de hinchazón del cerebro que no te hace funcionar bien a los 6.000 metros. Tenía esta enfermedad muy grave que es muy inflamatoria, que hace que tampoco probablemente haya estado pensando muy bien. Mm. La hipotermia, que ya estaba en ese momento probablemente completamente recuperada, pero te deja algún grado de desequilibrio. Entonces eran muchos factores. Y ahí yo me di cuenta, ok, pasó esta gran pelea por sobrevivir, O sea, le ganamos a la hipotermia le ganamos a la hipotermia. ya, pero ahora tenemos otra batalla, po. Pero claro, ahí yo me di cuenta, dije, en verdad, esto va para un síndrome Stevens-Johnson, probablemente. Yo todavía hasta ahí yo no lo había dicho en voz alta, tengo un síndrome Stevens-Johnson. Pero yo sabía que algo muy grande venía. Entonces yo les dije yo no me enfoqué en decirles, chiquillos, pasó esto y esto otro. No, yo les dije, cabros, yo sé que el plan es irse mañana a Arica. No tenemos que ir ahora. Nos tenemos que ir ahora. Tenemos que salir de aquí ahora. Y ellos dijeron, yo no me veía claramente bien. Me preguntaban qué es lo que tenía. Yo les seguía diciendo, probablemente tengo una infección viral que ha ido avanzando, pero tengo que salir de aquí. Y ellos no dudaron en ningún momento y salimos. El problema es que de aquí hasta Arica teníamos que desarmar campamento, se nos desinfló un neumático. Toda la logística que implica desmontar el campamento, pegarse el viaje en auto. En un camino que es muy chico, que estaba con bandereros, estaban arreglándolo, entonces teníamos que esperar varias horas. Tuvo un control militar fronterizo, nos pidieron los carnets de identidad que estaban guardados al fondo de todo y les dijimos, Y acá, vamos con un enfermo. y acá como que
cada minuto y segundo cuenta, pues, bueno. Exactamente. Era como un reloj de arena que iba lentamente avanzando para mí. Entonces, llegan a Arica, después de mucho rato. Llegamos como a las 10:30 de la noche y ahí yo dije, no estoy pensando bien, necesito como este doctor externo que me ayudara. Y le escribí a 2 personas que eran cercanas mías y que eran médicos. Y le empecé a describir mi sintomatología como hasta que les dije, tengo miedo de que esto sea un Steven Johnson. Y me dicen, ¿pero cómo? O O sea, sea, que esta fue la primera vez que no lo verbalizaste, sino que lo pusiste en una parte que otra persona pudiese entenderlo. exactamente. Esa fue la primera vez. Y ahí esta persona me dijeron, pero ¿cómo hay que tener un Steven Johnson? ¿Pero siquiera tienes manchas en la piel? Y yo les dije, instintivamente les dije, no. Pero después dije, llevo todos estos días en montaña. Sí, ni me he mirado, po. Uno se cambia de ropa, se limpia un poco, pero todo muy rápido para que no te dé frío. Sí. Y ahí me miré el cuerpo y wow, efectivamente estaba lleno de manchas y ampollas. Y también tenía en las manos y en los pies, cosa que es más raro todavía y que hace más probable. Y ahí, tratando de pensar qué hacía, finalmente, bueno, vinieron mis amigos, oye, vamos a salir a comer algo, ¿quieres salir? Yo les dije, no, no me da, no sé qué, y ahí ya apagué tele. Como que se acabó la conversación porque ya se acabó mi fuerza y me quedé dormido. Y al día siguiente, que ya había que dejar el hotel y que ya era el día de volverse a Santiago, yo tenía pasajes para las 10:30 de la noche, yo ya estaba realmente volado, así, no pensaba nada. Y probablemente no llegáis a las 10:30. Po. Probablemente no llegaba a las 10:30. Y aquí empezó en la pedida de ayuda, en que yo les dije, ayúdenme a pensar. Claro, todo el mundo me decía, anda al hospital. Pero aquí de nuevo estuvo esta corazonada interna muy grande que decía, esto se viene muy grande, esto se viene una tormenta gigante. Todavía no estáis. Todavía no estamos viendo la punta del iceberg. Pero todo eso era un presentimiento interno. Y yo que me ha tocado en mi vida de urgenciólogo, ¿Sí? hacer muchos traslados en avión de paciente crítico desde regiones hasta Santiago, de traslado en helicóptero y en aviones, que sé que son muy complejos los traslados, pero son aún más de complejos todo lo que viene antes, que es coordinar que el hospital te deje salir y que te reciban en otro lado. Entonces yo decía... Como la burocracia y la logística detrás para que el paciente esté como en el flujo óptimo de lo que tiene que pasar. Exacto, exactamente. Entonces yo sabía que, no sé, esto era un presentimiento nuevamente, que no iban a ser los mejores resultados si yo consultaba en el hospital. Uno no tiene certeza cuánto tiempo va a pasar en la urgencia, si hay una cama disponible de paciente crítico, si iban a estar disponibles las terapias específicas que requería y cuánto tiempo yo me iba a demorar en Santiago. Entonces ahí se me metió en la cabeza tu misión, Nico. Ahora, antes era muévete porque te vas a morir. Ahora tu misión es métete arriba del avión lo antes posible. Y llega a Santiago. Y llega a una urgencia a Santiago. Y en ese momento yo dije, ¿a qué urgencia? A la donde yo trabajo. ¿Por qué? Porque ahí, si bien yo no llevaba mucho tiempo trabajando, yo sabía cómo funcionaban. Y ellos eran, de cierta forma, también un poco mi familia. Entonces, lo que dije ahí fue, lo que se me ocurrió y un poco con la ayuda de estas personas es, ok, voy a ir a una urgencia en Arica. Decidí que fuera una urgencia de una clínica privada chica, lo más chica posible para que hubiera la menos cantidad de personas posible. Y ahí yo le dije al médico, que me vio cara muy asustado, le dije, yo sé que estoy muy grave, que me tengo que hospitalizar, pero por favor, me presenté, muy respetuosamente le pedí que por favor me administrara cierta cantidad de volumen en suero y ciertos medicamentos. Como, este es el paquete que necesito para sobrevivir, meterme dentro del avión y llegar a la urgencia. Como, por favor, ayúdame. Exacto, le dije, me están esperando en Santiago, por favor, reanímame con esto. Y afortunadamente él confió en mí, porque también podría haber dicho, ¿sabéis que estáis tan mal? Y claro, como no, es mi responsabilidad legal. Estáis disociado y no sé qué, y bueno. Y afortunadamente lo hizo. Y cuando yo salí de la urgencia, alrededor de las 3 de la tarde de ese día, ahí yo tuve un momento de lucidez, que probablemente me faltaban buenos litros de agua dentro mío, y esos medicamentos me ayudaron. Y yo ya había tomado una cantidad, pero gigantesca de antiinflamatorio y no había tomado agua. Yo sabía que eso era, pero mi riñón iba a fallar realmente. Pero en ese momento de claridad, yo dije, este es el momento para hacer toda la logística. Llamé a mi hermana y le pedí que buscara los vuelos disponibles para ver si había un vuelo antes para llegar a Santiago, que no lo había. Llamé a la persona que estaba de turno en mi urgencia, que afortunadamente era una persona que yo confío realmente y que después lo hice, confía en mi vida. Y le dije, yo voy a Santiago, voy a llegar a tal hora, en tal vuelo, con un Steven Johnson.
Y me dijo, te mando una ambulancia al aeropuerto. Y yo le dije, no, porque yo sé que si la línea aérea se llega a enterar de que yo estaba enfermo, No te van a dejar subir, después incluso si te dejan subir, tramitar la silla de ruedas o y sea, si yo sabía que había una mínima posibilidad de que la línea aérea se enterara de que yo estaba muy enfermo, no me iban a dejar subir. Entonces le dije, no me la mandes porque estoy suficientemente bien para llegar por mis medios, que yo lo coordiné con un amigo. Porque en ese momento, cuando hablamos, yo estaba relativamente bien. Y otra cosa que hice fue llamar a mi mamá, que estaba con mi hija en ese momento, y por un instinto me despedí de ella, porque no sabía si le iba a volver a ver. Despide a tu vieja. De mi hija, de mi hija. Uh, Me despedí de mi hija, que en ese momento ella tenía 5 años. Me despedí porque no sabía si le iba a volver a ver. Y me acuerdo que en ese momento ella se puso a llorar y yo sentí como el teléfono cayó. Cayó al suelo y rebotó. Y ella se puso a llorar en un llanto que nunca voy a olvidar y se fue corriendo. Y eso te tiró como más energía para decir, bueno, tengo que llegar. Weón, ya. O sea, tenía que sobrevivir ya. Era un poco mezclado porque yo quería vivir y por ella. Sí. Porque no es lo mismo de una persona que vive y se desarrolla con sus papás, con ambas imágenes de sus padres, versus dejarla solita. Y eso es lo que me... O sea, eran estos dos grandes pilares que tenía que sobrevivir por mí y por ella. Y entonces empecé a hacer la logística y bueno, el resto de la acordada se fue porque se iban en auto a San Pedro de Atacama de vuelta porque ellos vivían allá y yo me quedé con otro de mi amigo, mi mejor amigo, ¿no? Y le dije ahí, ¿sabes qué? Yo creo que tengo un síndrome de Steven Johnson. ¿Y él entendía lo que era? Él, si bien es personal de salud, él no es médico, hizo sus averiguaciones de lo que era mientras yo iba al baño y me dijo, Nico, tenemos que... No, se cancela el plan, nos vamos al hospital de Arica. Porque un familiar le había dicho que es médico, le dijo, eso es muy grave, no se suban al avión. Y todos le habían dicho, bueno, si está tan grave, sácalo de ahí y llévalo. Y yo le dije, No, bueno, tenés que confiar en ¿sabéis mí. qué? ¿Confiáis en mí? Le dije. Sí, he confiado todo el tiempo en ti. Confía en mí porque tenemos que... La misión, tu misión es llevarme a la urgencia en Santiago de la clínica. Oh. Porque yo en Arica me voy a morir, le dije. Esto era más guata que evidencia. Pura guata. Yeah. Pura guata. Y ya había fallado mi guata en no decirle que estaba mal, entonces ahora yo no iba a dejar una segunda vez en no confiar en mi guata. Entonces fueron al aeropuerto y cómo, o sea, estoy tratando de imaginarme que está en el aeropuerto y me imagino que las secreciones o cómo evolucionaron las ampollas, no sé, era como evidente que si una persona en el counter te veía iba a decir, compadre, no te puedes subir. Claro. Como, ¿qué hiciste para camuflarte en el fondo? Bueno, básicamente pasaron varias horas, entonces este periodo de lucidez empezó a bajar, yo me empecé a decaer nuevamente, él me trajo algo para comer, me comí una cucharada de un yogur y ahí se me cayó toda la boca, se me cayó el paladar, se me cayó la mucosa a la nariz. Empezaron a pasar muchas cosas muy rápido ahí, a medida que estábamos casi encima del avión. Y yo dije, ¿cómo paso? Paso incógnito, me puse un gorro, me puse unos anteojos de sol, que yo sabía que podía existir la posibilidad de que me pidieran que me los sacaran. Y me puse una mascarilla, que hoy en día... ¿Quién sospecha de una mascarilla? ¿Todavía he visto gente que...? Sí, todavía. Y es súper posible, y ¿cierto? Entonces yo dije, voy a pasar aquí incógnito. Y tenía un plan B de qué pasa si es que me pedían sacarme los anteojos. Yo iba a bajar un poco el gorro. Pero afortunadamente nadie me dijo nada. La persona miró mi carnet de identidad, miró mi pasaje y me dejó abordar. Y ahí estábamos sentados. Entonces quedaban 3 horas y media de vuelo. Era un vuelo largo. Sí. Y ahí yo dije, ya, trata de dormir. Cerré los ojos. Y obviamente no pude dormir, me sentía pésimo, me dolía todo el cuerpo, me dolía la boca, no podía tragar. Empecé a sentir dolores en el cuerpo porque se me empezó a caer la piel literalmente. Y dije, ya. Se te pega literal la piel a la ropa. A la ropa. Efectivamente. Entonces te moví un poco y la ropa saca la piel. Exacto. Y yo empecé a tratar de separar la piel, empecé a desesperarme. Y dije, tenés que ocupar tu tiempo en algo. Y dije, ¿sabéis qué? Voy a empezar a... ya no podía hablar. Entonces, yo cuando quería decirle algo a mi amigo, le escribía una nota. Oye, necesito esto, o necesito esto otro. Entonces dije, voy a ocupar mi tiempo en algo que me ayude. Y empecé a escribir mi propio historial médico porque sabía que quizás no lo iba a poder contar cuando llegara a la urgencia. Soy un paciente de tantos años que tiene tantos antecedentes y me empezaron a ocurrir todas estas cosas. Y de repente ya empecé a sentir, ¿hay cachado esa sensación cuando baja el avión? Que uno sabe que está llegando y que el piloto empezó a hablar, bajando. Y ahí como que yo pegué un suspiro y dije, ya no me bajaron del avión, ya estoy llegando. Y ahí mi amigo empezó a hablar con la azafata, mira, está grave,
tengo que salir primero. La azafata atinó súper bien, empezamos a salir. Ya finalmente empiezo a bajarme el avión y veo una silla de ruedas. Ya, para mí, me siento y el personal del avión me dice, oye, ¿tú eres Juanito Pérez? Me dice. No. No es tuya. Entonces esta silla no es tuya, para afuera. Claro, weón. Y nada, pues ahí me di cuenta de lo burocrático que era tratar de conseguir una silla de ruedas en el avión. Y ahí yo le Y dije, espérate, ¿en ese minuto estás en condiciones para caminar? empecé a caminar en la manga. El cachado de las mangas están para arriba. Po. Ahí me di cuenta. Ahí me di cuenta que las mangas estaban en subida porque empecé a caminar y la sensación de falta de aire y de dolor al pecho, solo esa sensación la había sentido una vez en mi vida y era llegando a la cumbre de la Concagua, Y uno a dice, 7000 metros. no sé cuánto será el largo una manga, pero una a la vez dice como, ya, Un par de hoy, segundos, sí. pero para tu situación, en ese, o sea, para cómo tú te sentías ahí, en ese minuto, esa cuestión de haber sido como subir, no sé, el Everest. O sea, para mí fue realmente revivirla, llegar a la cumbre de la Concagua. Eso fue equivalente. Y me empecé a sentir muy mal. Ahí me saqué la mascarilla, me saqué el gorro y todo. Y la gente empezó a gritar porque ahí me vieron. Empezaron a gritar, llámenme a un doctor. Quédense aquí, les traemos una silla de ruedas. Y yo le dije a mi amigo, ¿sabéis qué? Somos montañistas y este sufrimiento, porque uno cuando es montañista es como que va feliz, pero al mismo tiempo va sufriendo. Es una cosa que es difícil de entender y que yo creo que ni siquiera nosotros lo entendemos. Lo que hablamos alguna vez de cuando el Pablo Besser cuenta la historia de que, no me acuerdo bien exactamente cómo era, pero parece que estaban en la expedición de Campos de Hielo Sur y había un miembro de la cordada que le decían el estoico. Que era en el fondo este compadre que se podía estar congelando y le preguntaban como, oye, ¿estáis bien? Sí, estoy bien. Pero en verdad eso es el montañismo. Probablemente en su interior lo estaba pasando la raja, pero estaba congelado. Exacto, estáis sufriendo todo el tiempo, pero es una mezcla entre realmente estáis sufriendo, estáis a tu máximo de tu cuerpo y a tu máximo de tu cabeza. Física y mental. Pero realmente uno no sabe por qué está ahí. Y eso estaba viviendo en ese momento. Pero yo sabía que tenía que llegar hasta la salida donde me estaban esperando en el auto. Yeah. Y realmente se hizo una eternidad, un intento de cumbre propiamente tal, salir hasta allá. Y paso a paso, y le decía, Seba, somos montañistas, esto ya lo hemos pasado antes. Y el Seba ni que te voy a cargar porque en el fondo sí te carga. No. Te carga. O sea, yo iba apoyado en él. Claro. No, porque estoy pensando como cualquier cosa que te tocara, además, te iba a hacer daño y te iba a doler. Claro, pero no iba a ser capaz de cargarme tampoco. Yo era realmente un peso muerto. Y ahí, bueno, yo empecé a caminar despacito hasta que, bueno, la silla de ruedas llegó cuando ya estábamos ahí en el retiro de equipaje, así ya en la última. Y ahí empezó como si fuera un Ferrari, él manejaba la silla de ruedas, salimos y nos estaban esperando unas personas, nos subimos al auto, que me vieron así realmente con ojos de huevo frito. Y desde el aeropuerto hasta la clínica, yo le pregunté, nos fuimos a 190. Pegado. Yo no me acuerdo de ese viaje, cómo fue. Ya tu cabeza está en Júpiter. No, realmente me acuerdo de dos momentos y me acuerdo que llegamos a la clínica, me estaban esperando, bajamos en la salida de ambulancia y escucho voces solamente que dicen, no, sabemos que está esperando Nico, pásenlo al box tanto. Y yo en mi cabeza decía... Espérate, ya a esta altura ya escuchabais voces nomás. Claro, tengo recuerdos muy vagos, es todo muy disociado y realmente cuando comparo la historia de lo que pasó, preguntándole a las personas, las cosas fueron muy distintas y pasaron... y ahí yo dije, pásenme al reanimador, esto fue en mi cabeza, pásenme al reanimador, esto es muy grave. Y ahí cruzo la mirada con mi amigo, el urgenciólogo, que me iba a recibir, y me ve y dice, no, pasémoslo al reanimador. Y ahí yo sentí un momento de conexión con él, me acuestan en la camilla, y ahí como que piro, así como que mi misión de sobrevivir y de llevarme a ese lugar había concluido. Claro, y en este momento como que soltáis el control sobre llevar a cabo la misión y le entregáis tu vida al equipo. Al equipo. Al equipo que yo sabía que ellos eran mis compañeros de trabajo. Y ahí pasó algo muy impresionante. Y ahí yo me di cuenta realmente lo disociado que estaba. Porque yo empecé a llorar y a decir, no me quiero morir, cuídenme, cuiden a mi hija, no me quiero morir. Y lo repetía una y otra vez, cuídenme, no me quiero morir, cuiden a mi hija. Pero meses después, un año después, yo hablé con las personas que estaban ahí en ese momento. Me dijeron que yo realmente no dije eso. Yo estaba callado, con la mirada fija al infinito y no dije nada. Entonces realmente toda esta tormenta que pasó en mi cabeza... Tu cerebro estaba tratando de sobrevivir y dar instrucciones y en verdad tu cuerpo no le respondía nomás. Era una disociación psicológica completa.
Bueno, y ahí básicamente lo que ocurrió es que me tenían que intubar, conectar un ventilador mecánico porque yo ya no podía respirar bien, yo ya había perdido todas las mucosas internas de la boca, de la vía aérea, y fue una vía aérea, según lo que me cuentan mis amigos, que realmente transpiraban, Mm, que fue de los momentos más difíciles que han vivido con algún paciente y que justamente además era uno de sus amigos. mm. Em, para ellos fue muy difícil, incluso mucho tiempo después, psicológicamente, y marcó a varios de ellos, Como estos momentos life changing que hablamos alguna vez, ¿no? para ellos Mm, inclusive. Bueno, y ellos ya me intubaron y yo ya estaba en un coma. Y ahí vino otro momento de supervivencia, pero que yo ya no estaba consciente, que realmente fueron esos. Yo estuve un mes ahí hospitalizado, pero de eso fueron por lo menos 15 días en la unidad de paciente crítico, mm, intubado mucho tiempo, y con una septicemia, un shock séptico que se llama, eh, gravísimo, con drogas que se llaman drogas vasoactivas que te mantienen la presión arriba en dosis también muy alta. mm. Y después conversando con la gente me decían, cuando nosotros nos íbamos de la UCI, decíamos, pucha, ojalá que Nico esté vivo al día siguiente, porque no estaban seguros que así iba a ser. Mm, Y ahí después empezaron a tratar este síndrome Steven Johnson, que ya no pasó a ser un síndrome Steven Johnson, sino que pasó a llamarse una necrolisis epidérmica tóxica. ¿Por qué? Porque cuando compromete más de un 30%, que fue mucho más de eso, mm. pasa a llamarse así. Y esa sí que la gente que está escuchando el episodio no googleen esa parte porque de verdad se van a encontrar con algo que no es bonito. O sea, esta es la evolución, a mal, del Steven Johnson, ¿cierto? Una cosa así. Exactamente. Y yo era como si me hubiese quemado la piel casi completa. Mm, Estaba realmente con la piel, se había caído casi completa por dentro y por fuera. Y ahí obviamente era esta infección y todas las otras complicaciones. Me falló el hígado, el páncreas, el o sea, riñón. es como el momento cúspide crítico entre literalmente morir o que el cuerpo de alguna manera weón, se sustente, ¿no? No sé si me explico, ¿cachai? Sí, efectivamente así fue. Y fueron entonces como momentos en que yo tuve que sobrevivir físicamente, Mm, varios, digamos, de la hipotermia, volviendo atrás de la hipotermia, de estar perdido, de llegar en un avión comercial mm. a la urgencia, a la UCI, y ahí de nuevo se libró esta otra gran batalla que era sobrevivir a esta falla multiorgánica, a esta realmente paciente muy Y crítico. que además si es que uno mira como todo este trayecto desde que tomáis esa decisión de quedarte en ese punto solo, hay muchos puntos que perfectamente te podríais haber muerto nomás. Como, Muchos. y cosas improbables que pasaron para seguir avanzando en esta serie como de sucesos hasta que lográis como entrar en las manos expertas de tus compañeros, ¿cierto? Así es. Y justamente empezó a escalar esto y yo no Mm, respondía a la terapia de primera línea, sino que a la segunda línea tampoco respondí. Me mm, refiero a los remedios que revierten esta necrólisis epidérmica tóxica. mm, Y recién empecé a responder a la tercera línea. Y un poco ahí es donde yo me acuerdo de mi guata, de mi sensación que decía esto no va a funcionar en Arica. Eso no hubiese estado disponible, probablemente, creo yo, en un hospital distinto a lo que hay. Lo digo lamentablemente respecto a la salud, mm, la distribución de la salud y los recursos en nuestro país, vemos. y de los especialistas que estaban disponibles. Mm, Y bueno, finalmente empezó a ocurrir realmente un milagro y empecé a mejorar y empecé a despertar y ahí caí en esta tormenta mental que se llama delirium, en que yo despertaba, no sabía dónde estaba, me hacían curaciones y eran tan dolorosas que me tenían que pasar medicamentos que son muy fuertes, muchas veces adictivas y que hay gente que es drogadicta con estas drogas. mm. Afortunadamente yo no caí en ese escenario. Drogas como la ketamina y opioides que empeoraban mi estado, entonces yo no sabía dónde estaba, qué era un Mm. sueño, no reconocía a las personas, quiénes eran, Pues si no te lo hubiesen administrado, en el fondo, si sufrí una un, tortura, un kilo. Po. una tortura, Mm, exactamente. Entonces ahí empezaron a pasar cosas, yo empecé a reconocer gente, empecé a mejorar de a poco y empezó a pasar el tiempo y en un milagro, eh, al mes, yo ya estaba de alta, me mandaron para la casa. Y yo había sobrevivido esta falla multiorgánica, este recambio completo de piel. ¿qué te decía? Fue un recambio completo de Y piel. de hecho, cuando nos conocimos, te dije como, "Juan, ¿cómo después de...?" que yo sí googleé qué significan estas enfermedades o estos síndromes. Dije como, ¿cómo lográis tener la piel hoy día que tenéis, dado que te pasó esto, ¿cachai? Y estuviste además
un mes internado. Exacto, realmente nadie se lo explicaba. Y hoy llevamos menos de 2 años de lo que me pasó. Mm, Y claro, todavía tengo muchas cicatrices, pero que a simple vista no se ven. mm, No tengo uñas, nunca más me salieron las uñas. Y muchas otras cosas que son del día a día que yo quizás ya me acostumbré a vivir con ella, pero que en ese momento era como, wow, ¿cómo lograste en un mes mm, revertir esta situación? Y ahí yo me fui un poco, y todos contentos para la casa, sobrevivió, pero venía otra gran tormenta, mm, que yo en ese momento tampoco, y ni nadie se lo imaginaba. mm, Em, que realmente empezaron a pasar cosas que uno dice, ¿cómo? ¿Por qué ahora? Mi abuelo paterno, que fue una figura para mí realmente importantísima en mi mm. vida, que ya tenía en ese momento, si mal no me equivoco, 98 años, que estaba muy bien, había escrito un libro hasta hace muy poco, estaba muy lúcido. Era como si me hubiese esperado, porque un par de días después le dio una enfermedad, una neumonía. eh, Que y- sea, puta, eh, son cosas fulminantes, sí, básicamente. y que finalmente terminó falleciendo, pero yo pedí a una amiga doctora que lo cuidara, que lo tratara, y finalmente hizo cuidados de fin de vida o Mm, paliativos, de sedación para él. Y finalmente yo, a pesar de estar recién dado de alta a una UCI, tuve que meterme a ayudar en eso mm, y ayudar con la sedación para que él no sufriera. O sea, yo siento que mi abuelo me estuvo esperando para el momento de su muerte, para que yo estuviera ahí con él. mm. Y después vino todo el momento del funeral en que la gente me veía y me decía, Nico, eres un cadáver. Me preguntaba, eres un cadáver en vida. Porque seguro bajaste un... Bajé 10 kilos de peso, perdí la fuerza, los músculos, y Mm, yo casi que tuve que aprender a caminar de nuevo porque no caminaba como borracho porque no tenía fuerza. claro, Y más encima tenía que ocupar protector solar de estas pantallas sí. que eran blancas, entonces realmente me preguntaban, onda, ¿eres un cadáver? Si te abrazo te vaya a desarmar. Mm, Claro, y yo con mascarilla, porque tenía miedo de infectarme, estaba inmunosuprimido por los medicamentos que tomaba. Entonces tuve que vivir todo este proceso del duelo. mm, Después vino una crisis familiar, de mi familia nuclear, muy grande, que era mi familia que me había estado apoyando en ese momento, muy, muy cercana, una mm. crisis que explotó, obviamente con problemas que vienen de antes, pero que también se exacerban con la muerte del No, y familiar. estas situaciones límite, como que es como que se destapa la olla. Exactamente, la había presión. Mm. Después, obviamente, pasaron cosas. Yo en ese momento estaba en una relación de pareja que llevaba poco tiempo, Y que seguro también era un sustento emocional para ti. que claro que fue un texto emocional muy grande, pero se acabó de manera muy brusca, de manera más bien unilateral. Y entonces en ese momento yo sentía que como que el piso que me sostenía, que me había sostenido toda la vida, Se estaba desarmó, ¿no? sujetado por pilares romanos. Yo me imaginaba como esta es mi familia, esta es la imagen de pareja, Mm, los hermanos. Mi hija también estaba muy mal por no haberme visto todo este tiempo, se descompensó mucho y sentí que todos los pilares se fueron al suelo. Y que ahí empezaron a llegar las preguntas, ¿por qué me pasó esto a mí? mm, ¿Por qué la vida me está pateando una y otra vez en el suelo? ¿Por qué me claro. siguen pasando estas cosas? Después me enfermé por complicaciones de eso, me tuve que operar en la mitad de esta tormenta que se volvía a Mm. generar. O sea, como Y que ese dicho de que después de la tormenta saldrá el sol, aquí no, el aquí no sol estaba saliendo el el sol. sol no aparecía en una parte y era como, estaba volviendo más oscuro esta cuestión. Claro, la parte física, de cierta forma, yo ya había sobrevivido. Y después mirándolo, yo tuve dos supervivencias. Mm. Primero sobreviví a la parte física, Que también tenía una componente mental porque tu mente finalmente fue la que te llevó cerro abajo, pero claro, mi físico estaba comprometido totalmente, sí. comprometido, pero ahí mi cabeza fue la que me salvó. Mm, Pero ahora se invertían los roles y mi físico ya estaba agarrando fuerza, pero mi cabeza estaba en el fondo. Yo mm, me sentía que estaba en que de cierta forma también me estaban fallando todos estos pilares. Aquí no hablo de culpas ni nada, sí, sí. pero de Pero cierta forma uno el sabe, tuyo interno y tu mente. Oh. que puede pedir, que yo no tengo problemas con pedir ayudas y cosas, pero Mm, llegó ese momento en que me di cuenta que yo me tenía que valer por mí mismo para salvarme, que ya había pasado desde el punto de vista físico en la montaña, que lamentablemente tuve que valerme por mi propia cuenta para salvarme, mm, lo físico, pero ahora desde el punto de vista emocional, si bien tenía una gran red de apoyo, eh, sentía que nuevamente estaba solo. mm. Cuando uno está deprimido, como que nadie más, o sea,
hablo desde mi posición, porque todas estas como depresiones o que la gente está deprimida son muy personales, ¿cierto? Así es. Pero lamentablemente como que el resto no te puede ayudar, es como que tú te tienes que ayudar a ti. Y, o sea, encontrar esa luz de repente. Y aparte el resto también estaba preocupado de sus propias cosas, la crisis familiar que teníamos, la parte emocional de la pareja que yo tenía en ese momento, también estaban otras cosas. Entonces al final, nuevamente yo sentí que me había quedado solo y que tenía que sobrevivir de nuevo, porque estaba en un momento en que yo decía, ¿cómo puede ser que yo acabo de sobrevivir a todo esto Y me esté pasando y me todo esté esto. pasando todo esto otro? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Qué sentido tiene la vida si es que realmente acabo de pasar todo esto Mm. y pasa ahora esto? Como esas preguntas filosóficas que son como duras, que es ¿para qué estoy acá? Y empezó efectivamente toda esta gran tormenta de las preguntas filosóficas, pero que realmente empiezan a hacer cuestionarse la vida. Entonces yo decía, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó en este momento? ¿Por qué me siguen pasando todas estas cosas? Y yo sentía que cada vez empezaba a caer más profundo en el hoyo que uno siempre se imagina, en un hoyo profundo, en un pozo sin luz. Y un día que realmente no tiene nombre, no recuerdo cuándo fue ni por qué fue. Y todo esto a propósito de esta búsqueda interna, yo leía mucho, meditaba y realmente pasaba mucho tiempo solo también porque quería estar y no podía estar con gente, en que como que de cierta forma vino una iluminación, una epifanía, un momento de luz, en donde obviamente yo lo veo así porque yo soy montañista y he vivido toda mi vida con la montaña y así lo veo, en que hice una similitud, también a propósito de un libro que se llama La montaña eres tú, Sí. en que habla de que realmente los procesos más difíciles no están afuera, sino que realmente cuando uno supera el proceso, lo más difícil que uno puede superar en la vida es superarse a uno mismo. Y esa es la montaña que uno tiene que subir. ¿Alguna vez te acordás que conversamos que eh, el ex dueño fundador de Masai Travel, creo que era, no me voy a acordar su nombre, ¿te acordás? Yo tampoco me acuerdo el Ya, nombre. pero había como un video en que decía que se juntaron los dioses para discutir dónde le ponían la felicidad al ser humano. O algo así era. Y había un dios que decía, oye, no, instalemos la felicidad en, no sé, En una montaña. en una montaña. Y estos gallos decían, no, porque los seres humanos son súper inteligentes y van a encontrar la forma de llegar arriba de la montaña. Otro va y dice, no, pongámosla en la luna. No, porque van a construir cohetes, pues son inteligentes. No, en el fondo del mar, no sé. Y hay uno que dice, pongámosela adentro de ellos mismos. De ellos mismos. No la van a encontrar nunca. Y seguramente es lo que te pasó a ti, como que tuviste esta realización de que el bienestar de tu vida y el cómo tú percibís la vida tiene que ver contigo, no tiene que ver con el ruido externo. ¿Puede ser algo así o no? Exactamente, pasó que yo siempre he sido una persona que leo mucho y que me llama mucho la atención algunas de estas, como esta historia que yo también la había escuchado, pero por primera vez en mi vida, porque uno la lee o la escucha y dice, qué cierto es esta historia que me están contando, pero un poco uno dice, ya, y sigue con su vida, y como que no necesariamente le llega tan profundo esta historia. Pero por primera vez todas estas cosas, como esa historia, realmente me hizo un rebote interno que hizo cambiar mi perspectiva. ¿Y qué es lo que se generó? Que yo dije, no estoy en el fondo de un hoyo, de un pozo, sino que estoy llegando a la cumbre de una montaña, de mi propia montaña. Claro. Porque yo hice la analogía, cuando uno está llegando, imagínate, no sé, la cumbre de la Concagua, que es la que yo había hecho, pero no sé, imagínate del Everest o lo que sea. Cuando tú no estás llegando a la cumbre, se genera esta situación de que es donde estás más cansado, donde es más difícil porque es más vertical, donde hace más frío, donde hay menos oxígeno. Donde hay menos oxígeno, donde realmente la cosa se te hace mucho más a cuesta. Y es donde uno dice, donde quiere tirar la toalla. Y estás tan cerca de la cumbre que ni siquiera logras verla. Entonces no sabes si estás a un paso de ella o... Entonces, y realmente cuando uno llega a la cumbre es cuando realmente ya, comillas, consiguió conquistar la montaña y obviamente falta toda la bajada, que ahí es donde ocurre la mayor cantidad de accidentes, pero ya realmente uno ve en perspectiva todo esto y ve el mundo desde arriba. Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Yo dije, no estoy en el momento más profundo de mi depresión, de mi vida, estoy llegando a mi propia cumbre. Y ahí fue cuando realmente logré ver esto. Es como invertir en la pirámide, ¿cierto? Es como que estás ahí en el momento más bajo de tu vida, pero de alguna manera pudiste ver que esto se podía invertir. Y que estaba llegando al momento más grande.
Y ahí fue como asociado también al primer capítulo de este libro. Todos estos pensamientos vinieron en base a muchos libros, mucho análisis, muchas vivencias personales. Pero en este también me di cuenta de que efectivamente para generar cambio, uno no puede generar cambio desde la zona de confort, porque uno está muy tranquilo ahí y no te vas a mover, no vas a salir de ahí. Entonces hay que generar, o sea, lamentablemente la destrucción es la que genera nuevas cosas No te en genera. uno, en el planeta, en el universo. El universo para que se expanda también necesita estas destrucciones de las estrellas. Yo no sé nada mucho de esas cosas, pero al final era una analogía y que también va en el mismo. En mí tuvo que haber tanta destrucción física de mi cuerpo, de mi propio cuerpo y de mi propia mente, de mis propios pilares, para generar este nuevo yo, porque yo pensaba, y en ese momento yo decía, ¿por qué las películas muestran que la gente que tiene situaciones, life-changing situation, Sí, porque es como la situación en que tu vida o tu visión sobre la vida cambia absolutamente. y Porque por tuviste un momento muy, 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 muy... cerca de la muerte, muy drástico, claro. muy profundo, en que la gente la muestra en las películas que, boom, de un momento a otro les cambia la perspectiva y generan personas Nueva. nuevas, Mm, con cosas maravillosas. Y o sea, ¿por qué eso les pasa a ellos y no me pasa a mí? claro. ¿Por qué? Y ahí con el proceso Mm, yo me llegué a dar cuenta de este dicho, también me puse a pensar que dicen, el tiempo lo cura todo. Pero yo decía, ya, el tiempo lo cura todo, pero con el trabajo interno que uno tiene que hacer con el tiempo. El tiempo, si uno se queda ahí sin hacer nada, sin generar cambio, mm, probablemente sí, cure las cosas, pero superficialmente. Y ahí es cuando dije, estoy llegando a mi cumbre, estoy en mi momento más doloroso de cambio, pero ahora es cuando empecé a ver el aprendizaje que todo esto me generaba en mi vida mm. y la suerte que yo tenía de estar ahí ese día más y de ver el cambio y de ver toda esta perspectiva y todo esto. Y ahí vino como una avalancha y me vine y me... Claro, yo iba a estar en la cumbre y ahora empecé a bajar Sí, la montaña. Cuando uno baja tranquilo, baja en mm, paz y baja con cuidado para tratar de llegar de vuelta. mm. Que era salir de esta depresión y me empecé a iluminar. Y cada día fue un día cada día más luminoso Como hasta el día de y hoy. te sentí ahí como más vivo, con ganas de hacer más cosas. Y, Exactamente. Y ahí empecé a mm, aprender de este proceso y decir, a dar gracias de que cada día que estaba viviendo, no sé, fui a matrimonios de primo y que antes era como la felicidad de estar en el matrimonio de un primo, pero ahora es como realmente me emocionaba y a las lágrimas de decir, yo este momento familiar no lo podría no haberlo vivido. mm, O simplemente antes cuando uno dice, voy a jugar con mi hija a la plaza. Y decía, ya, estoy cansado, ya juguemos un rato. Pero ahora es como, tengo la dicha, la mm. alegría de poder disfrutar Apreciáis mucho más el ahora. el ahora. Incluso a mí me gusta hacer analogía, entonces yo Mm, decía, no me crecieron las uñas porque yo antes me aferraba con las uñas al pasado claro. y perdí las uñas para acordarme Que no de que tenéis nunca más me tengo que aferrar al pasado y tengo que mm. vivir el presente. A mí el Jack Choihead, conversábamos antes de partir el podcast, estuve hace poco con él y me dice, mira Gonzalo, si al final en la vida el pasado ya fue nomás, ¿cachai? Como que, y no es necesario que lo vayáis a revisitar para sufrir, para traer como cosas que ya no tenéis control sobre eso además, ¿cachai? Y el futuro es un invento. Lo único que tú tenías en verdad es ahora. Y nuestra cabeza está hecha para tratar de anticipar el futuro para que no nos pase nada. Entonces como que uno sufre por cosas que no existen, po, ¿cachai? Y realmente lo que tú tenías por ejemplo, en este momento, esta situación que estamos conversando nosotros nomás, ¿cachai? Exactamente, vivir en el pasado, uno a veces lo tiene teóricamente, pero no lo aprecia realmente al nivel corporal Mm, y hacerlo y vivirlo. Si uno vive en el pasado, vive la depresión. Y si uno vive en el futuro, en la vive la ansiedad. ansiedad. Entonces ahí es cuando realmente me empecé a dar cuenta, también ese otro dicho que dicen, cuando uno tiene 1000 problemas hasta que está enfermo y se da cuenta que realmente tiene un problema. Sí, porque quería estar sano. Exactamente, y así es como un poco también lo siento Mm, ahora, como que ahora se siente, ya no se piensa, ahora se siente. Si ya no estoy enfermo y tengo la dicha de poder estar sano y mi hija y mi familia, todas las otras cosas son secundarias y son cosas que uno ya las vive mucho más tranquilo mm, y es el momento presente el que realmente es el regalo, como se llama el presente. sí, po. ¿Y qué cosas, como después de que saliste de como esta oscuridad, digamos, porque fue una oscuridad prolongada, con esta realización, como como, qué cosas reflexionaste acerca de un poco lo que estamos conversando, ¿cachai? Como
como cuál es el sentido de la vida, que en verdad hay uno o no, cómo tú mismo has visto y proyectado tu vida hacia adelante o llegaste a esta conclusión de que solamente hay que vivirla ahora. Mira, realmente siento que aprendí muchísimas cosas ¿Mm? y que el aprendizaje es hasta el día de hoy. O sea, yo todos los días de cierta forma digo y me doy cuenta de algo distinto y siento que el proceso de aprendizaje, por lo menos para mí o como yo veo esta situación tan grande que viví, va a ser hasta el día en que yo me muera. O Claro. sea, es un constante aprendizaje que esta situación, Mm. esta vivencia, es un prisma con que yo ahora veo distinto todas las cosas y por lo tanto voy aprendiendo. Y además creo que, corrígeme si estoy mal, pero como que tu meta es el crecimiento personal, po. Así es, realmente lo veo como eso. Y realmente ahora todo lo veo distinto, todo lo vivo distinto. Mm. Desde cómo comparto las relaciones personales con mis cercanos, mi relación con mis familiares, son distintas, son de distintas formas, las veo, las aprecio de distintas formas con mi Mm. hija. O sea, es impresionante cómo realmente lo vivo diferente, con mis amigos, con mis sueños, con lo que veo que realmente antes valía la pena. Uno quizás decía, yo voy a pelear por estas cosas y esto es lo que significa el éxito y la felicidad. Mm. Pero realmente me doy cuenta que, por lo menos yo, mm, lo que consideraba el éxito y lo que quería para mis cosas, hoy en día no lo veo como realmente algo que para mí sea un éxito y Mm. cambió drásticamente lo que yo quiero para mi vida. Cambió mi forma de ver los pacientes. Yo siempre me he considerado algo muy empático, Mm. pero realmente creo que cambió muy complejamente la forma en que veo a la persona que está enferma y a la persona que sufre. Mm. Porque yo estuve en ese lugar y realmente, sí, todos hemos estado enfermos, pero realmente a este nivel, y creo que me ha cambiado mi forma en que veo a las personas y me he dado cuenta también porque ellos me lo han hecho saber. Mm. Y es muy satisfactorio realmente para mí. ¿Qué, después de esta, o sea, seguro también hay reflexionado acerca como del rol de la aventura en tu vida, ¿cierto? Estábamos conversando que como que te diste cuenta que como que la vida está más allá de la zona de confort y que en verdad la zona de confort está hecha para como, no sé si lo voy a decir bien, pero para empujar los límites, como para hacerla expandirse, ¿cierto? En esa línea como, ¿qué rol ha jugado la aventura en tu vida? Justamente yo también pienso igual, que en la zona de confort es donde estamos estáticos y nos ¿Mm? movemos en un círculo en que no nos hace cambiar. Y Sí. salir de la zona de confort genera movimiento y el Mm. movimiento es el que genera el cambio. Y creo yo, según como lo veo, que el motor del movimiento Mm. debe ser distinto para cada persona. Sí, dale. Pero para mí, y por lo tanto para muchas personas también que nos gusta la montaña y la aventura, para mí es el motor que me genera salir de mi zona de confort. Porque si bien disfruto mucho estar en la montaña, también me genera como miedo, incluso antes, o ansiedad, estar en un lugar donde Sabes está ahí con y hielo, que está pueden ahí pasar mil a cosas. 6.000 metros, puede haber una avalancha. O sea, no es como que uno está, por lo menos yo, Mm. estoy ahí, estoy muy contento y feliz, pero a la vez sé que estoy como al límite. Y eso, esa aventura, esa Mm. exploración, ese límite es el que me lleva a salir completamente de mi zona de confort y es el que, antes de que me pasara esto, me sacaba de la zona de confort de manera pequeña y me Mm. generaba el cambio. Eh, pero ahora, obviamente, esta gran aventura y esta gran vivencia fue un motor gigantesco para generar cambio. Entonces, para mí la aventura, respondiendo a tu pregunta, en mi opinión, Mm. es lo que nos hace salir de la zona de confort y crecer como persona, buscar y guiarnos a nuestro norte. Y encontrar como una beta de entusiasmo para nutrir más la vida, po, ¿no? Una cosa así. Claro, porque al final la vida no es estática, o sea, Mm. es un cambio constante. Y como dice el budismo, y que para mí ha sido también un pilar gigantesco en este cambio, nada es para siempre. Y lo puedes ver desde el punto bueno y desde el punto malo. Mm. La situación mala no va a ser para siempre, eso se va a acabar. Y entonces uno tiene una esperanza de que se Mm. va a acabar. Pero también cuando estás en tu momento más lindo, y bueno, eso también se va a acabar. Sí. Entonces te hace ver, entonces todo el mundo y la vida es una ola constante, es un movimiento de flujo, pero la aventura, para mí, la exploración es es el motor que me hace salir de ahí y Claro. darme cuenta de eso. Y te da vida, pues como entrar en ese río en que tú naturalmente vayas a fluir y te dan ganas de remar y remar y
y está el siguiente desafío, ¿cachai? Y te hace reflexionar, incluso te hace parar, que es lo que hablamos un poco, como estar en la montaña te hace contemplar como la realidad de una manera distinta porque no hay ruido, ¿cachai? Entonces como que te conectáis con el entorno. Y a veces o sea, te conectáis contigo mismo. Sí. A veces el único ruido que hay, que puede llegar a ser muy grande, es el ruido interno. Sí. Que muchas veces lo tratamos de opacar este ruido interno con las redes sociales, ponernos pega, más trabajo y más trabajo. ¿Para qué? Para opacar todo este ruido interno que estamos nosotros, que es el que no queremos escuchar porque no queremos afrontar nuestra propia realidad, nuestro propio crecimiento y las cosas más duras. Y muchas veces esa misma voz es la que te dice en la dirección en la que tenéis que ir, pero uno tiende A no querer. apagarla nomás. Exacto. Pues, bueno. Y estar en esta aventura de la montaña y todo eso es el que me ha mostrado que realmente la voz interna es la que uno realmente vino a este mundo a escuchar. Y buscar tu propio objetivo en la vida, en qué quieres desarrollarte, qué quieres entregarle al mundo, el ikigai, como dicen los japoneses, lo que vienes al mundo a hacer. Como cuál va a ser tu contribución como Exactamente. o tu aporte. Y en esa línea, ¿qué minuto dijiste o te animaste a decir, sabes que voy a escribir un libro? Probablemente este episodio es parte de algunos de esos capítulos del libro. Pues. Probablemente. Mira, yo cuando desperté de este coma en la UCI, para mí hubo varios despertares, porque como yo estaba tan delirioso, tan desorientado, que yo de repente abría los ojos y sentía que era la primera vez que estaba en esa pieza, pero probablemente había despertado varias veces. Y en uno de estos despertares yo en un momento abrí los ojos súbitamente y no sé si me dije a mí mismo o sentí, tengo que escribir un libro de lo que pasó. Fue simplemente así. Abrí los ojos y dije, tengo que escribir un libro de esto. Con un nivel de detalle superior, digamos. Así como... Tengo que escribir esta vivencia. Después la descarté y dije, ya, pero ¿cómo escribir un libro? No sé qué vergüenza, yo nunca he escrito nada. Si bien siempre me ha gustado escribir. Y de a poco me fui dando cuenta que me di cuenta que yo podía tener 3 perspectivas principalmente de lo que me pasó. Una de ellas es decir, esto nunca ocurrió o ya pasó. Sí. Cerremos y olvidémonos de lo que pasó y sigue con tu vida para adelante. Probablemente tal cual como la venía viviendo antes, que tampoco estaba mal. Otra opción es decir, sí, a mí me pasó esto y soy un pobrecito y empezar a hacerme la víctima de esto. Es como la actitud que uno toma como para decir como ya, sé que la vida me pasó por encima y yo soy como una consecuencia de algo que no decidí ser parte de manera como intencional. Activamente de esto y es lo que me pasó pero decidí que ese no era mi camino el que iba a elegir, que no era el más adecuado. Y lo que decidí hacer activamente es decir, un poco con lo que ya habíamos hablado antes, esto a mí me va a generar un crecimiento interno, personal, en mi forma de ver y va a ser un mejor yo. Y en ese sentido quise como entender a más profundidad que había muchas cosas que aún yo no entendía de esto. Y para eso yo tenía que entenderlo y revivirlo. Y el tiempo requiere esto. O sea, esa sanación que genera el tiempo es darle vueltas a esto, pero de una manera productiva, no de una manera rumiante, negativa. Entonces me di cuenta que, y me propuse a mí mismo escribir un libro. Y yo dije, no pensando en publicarlo y que sea bestseller y qué sé yo, yo dije, ni aunque mi mamá lea este libro, nadie lea este libro, para mí va a ser un éxito porque este libro yo lo estoy escribiendo para mi propio proceso de sanación. Y el proceso de escribir el libro, que de cierta forma, por decirlo así, voy en la mitad, me ha generado ir reviviendo cada parte del episodio y tener que, como de cierta forma, entrevistar a todas las personas. Tuviste que hacer como arqueología sobre la misma historia porque hay Así partes es. que tú sabís que en el fondo Que yo no las están viví ahí distintas bien, pues, o que yo no me acuerdo. Entonces, y también como para verlo desde un globo. Y a medida que lo he estado averiguando y escribiendo y generándome ahí con la página en blanco al frente, con el cursor titineando de que tenía que escribir, cómo lo escribo, te empiezas a conectar también con el interior, con lo que siente. Y ha sido como sacarle como pelar una cebolla, capa por capa. Y me he dado cuenta que cuando me bloqueo y no puedo seguir escribiendo y empiezo a inventarme excusas, no, que tengo que hacer esto y que hacer lo otro, es porque estoy en un momento de bloqueo, porque hay algo que todavía no he entendido. Y empiezo a tratar de profundizar ahí, de qué pasó con personas, y me ha generado un choque gigante, me genera mucha angustia, me genera revivir estos episodios, pero al final me doy cuenta que eso es lo que me genera entender algo más. Y ahí fluye la escritura.
y ahí voy avanzando. Entonces, Como, a ver, dejar si te entiendo. Es como que, por ejemplo, estás en un episodio, te iba a decir, en un capítulo, y hay un bloqueo grande, y de que no repente puedo seguir no avanzando. puedes seguir avanzando. Pero cuando te empezás a hacer preguntas sobre ese bloqueo, es cuando se abre la puerta. Exacto, o sea, me voy dando cuenta que ya vi el patrón, que cuando estoy bloqueado y no puedo seguir escribiendo o porque ¿Sí? me angustia mucho eso y empiezo a hacerle el quite a escribir, es porque realmente hay algo ahí que todavía no lo suelto, no lo aprendo, no lo... Entonces Claro. Hay empiezo algo. a escarbar Mm, justamente ahí, con el recuerdo, con hablar con la persona que estuvo ahí, mm, o con, no sé, han sido cosas muy distintas, ver fotos de cómo estaba yo en mm, ese momento. eh, las personas, los médicos que sacaron esa foto para la evolución clínica me dicen, pero ¿cómo la vaya a ver? Te va a generar mucho daño. Le digo, no, esto es mi proceso de... mm. Y ha sido muy duro, pero a la vez me ha ayudado a sanar. Y entonces he ido avanzando y profundizando en eso y ahí es donde genera la paz conmigo misma, estar tranquilo y entender lo que pasó, lo que no pasó y generar el crecimiento en mí. En estos procesos de dolor, Nico, ¿tú crees que, como de dolor interno estoy hablando, ¿Mm? ¿tú crees que es importante comunicarlo de alguna manera que salga de tu cabeza? O sea, me explico. Estamos conversando acá, ¿cierto? Pero también tú lo estáis poniendo en una pieza creativa que va a ser un libro y ese libro te permite como sacar mucho en una pieza que finalmente la vaya a poder o no compartir, ¿cachai? ¿Tú crees que eso es positivo para el proceso que probablemente sí, po, pero de sanar totalmente y por qué se da esa cuestión? O sea, yo como te digo y como lo he pensado, Mm, para mí el libro yo lo estoy escribiendo sin asesorarme con con sí, una como editorial ni te nada. salga, ¿no? Yo quiero hacerlo por el proceso mío de hacer la sanación y después quiero hacer un segundo paso de compartirlo y mostrárselo a algunas personas para eventualmente publicarlo, sería lo ideal. Para ahí pasar a un segundo paso de decir, quizás contar esta historia puede generar algo en alguien. Mm, Pero este paso en que yo estoy ahora, que es muy difícil, puede ser sonar simple, mm, pero es para generar mi propio proceso de sanación correcto. y de aprendizaje en esto. Y al escribirlo, voy a generar un documento, algo que para mí es un tesoro, pero que quiero compartirlo con el resto para Mm, ver si es que a alguien, a una sola persona quizá, le puede generar algún un cambio, cambio positivo, alguna claro. visión. Y también ahí siento que también tengo otra misión que es que me la he propuesto a través de lo que hago en medicina de montaña, que es hacer educación a la gente mediante charlas, Mm, mediante talleres, mediante distintas formas de difusión, de explicarles que en la montaña uno tiene que saber que existen riesgos, que mucha gente, la gente dice, sí, hay riesgos, pero tenemos que saber cómo prepararnos. De cierta forma, yo a veces me pienso si yo estuve preparando toda mi vida para esto. A mí siempre me han llamado la atención todas las películas de los sobrevivientes de los Andes, de los sí, uruguayos, la vi. eh, de películas de supervivencia, de personas de la Segunda Guerra Mundial, del Mm. Holocausto. Siempre me llamaron la atención todas esas cosas y yo decía como tener que estar preparado para algo. Y nunca supe qué era. Y también en algún minuto, de verdad que lo conversamos, que era como que tu rol de urgenciólogo también te llevaba como a a ese pensamiento, porque podía pasar que estaba ahí, no sé, en la urgencia, 10 15 minutos, todo en paz, y de repente se da vuelta totalmente la situación y está ahí El caos, caos mismo. en el caos total. Entonces siempre sentí que todas las piezas que fui construyendo durante mi vida, Mm, medicina de urgencia o clases de cosas de montañismo específico, había algo también de no escucharse, era como yo sentía como me estoy preparando para algo y nunca lo compartí con nadie porque realmente no sabía a qué me refería. Y ahora quizás lo entiendo, como que quizás me estaba preparando para esto. No sé, suena muy medio quizás loco, pero quizás yo no hubiese sobrevivido sin todos estos factores que me llevaron claro, porque sobreviví por me interesa, por la resiliencia, pero también por la parte física. O sea, si mm, no hubiese sido por la parte física, ni en la montaña yo hubiese podido salir, ni en la UCI hubiese podido sobrevivir a eso, con los 10 kilos de masa muscular que claro, perdí. claro. Y también con cosas de la cabeza Mm. para llegar y salir adelante. Entonces, siento que al poder compartir esta historia, quizás a alguien le pueda aportar en algo. Está ahí haciendo, por ejemplo, no sé, charlas o cosas así como primero para poner en contexto todos los riesgos que hay en la montaña, porque
no hay que ver, tiendo a pensar yo, no hay que ver las cosas como el punto de vista del riesgo, pero hay que entenderlo. Porque muchas Así veces es. uno no sabe lo que no sabe. Y si podéis mitigarlo, increíble, y así lo vaya a poder pasar incluso mejor, ¿cierto? Pero estás haciendo cosas así y cómo te pueden encontrar. Y la otra es si estáis como hablando activamente de esta historia o este es parte del proceso creativo para que el libro se consolide también. Sí, justamente se han dado todas estas cosas en paralelo, porque yo Ujú, venía haciendo, a mí siempre me ha gustado la educación y he hecho en medicina y en medicina ujú, montaña, y lo que hacía a través de mi cuenta de Instagram y las charlas que hacía era esto, es difusión y educación. ok. Pero después de lo que me ocurrió, que yo hice obviamente una pausa, ahora todo tuvo otro sentido. Y es Mm, como, de cierta forma, también un poco mi misión, quizás a través de compartir esta historia, es concientizar. Yo no les digo a las personas tengan miedo cada vez que van a la montaña, porque efectivamente estoy haciendo charlas, mm, estoy haciendo clase y mi idea es decir, disfrutemos todos de la montaña, pero démonos cuenta que estos riesgos pueden ocurrir y sobrevivir o evitar estos accidentes no depende de que uno haga así con los dedos y que llegue un helicóptero y te salve. mm, La gran mayoría de las veces depende de ti o de tus compañeros que tienes al lado. mm. Y por eso tenemos que ser conscientes de eso y educarnos. Y así disfrutar de la montaña, de la exploración, Sí. de una manera responsable. Porque lamentablemente los accidentes ocurren y no solo en la montaña, Mm, en todas partes. Entonces siento que también ese es mi rol mm. y lo estoy haciendo en paralelo con esta charla de medicina de montaña y que también estoy contando mi historia. La cuento un poquito así como en tercera persona. Cuento como a un grupo de personas le pasó esto y esta persona se salvó porque sabía esto y esto y esto. Y después muestro una foto y les digo, en verdad esa persona era yo. Y genera un impacto muy grande. Y la gente después se me ha acercado a decirme, ¿sabéis que me generó un impacto tan grande? Me marcó tu charla Mm. y siento que ahora en verdad tengo que tener un rol activo en mi propia seguridad cuando Eso, voy a la montaña. eso te iba a preguntar, como que, ¿qué de las charlas que hay hecho, como, ¿te acordáis de algún caso de una persona que se haya ido, no sé si para adentro, porque probablemente no te puedo comunicar nada, pero con un gran aprendizaje y te haya dicho, Nico, puta, me cambiaste la vida por A, B, C motivo? No, Me no sé. acuerdo de varias. Me acuerdo de varias porque he ido a hacer esta charla a distintos lugares, Ujú, me han invitado fuera de Santiago, a seminario de medicina montaña, y en cada una de ellas se me ha acercado varias gente a varias cosas, pero en particular se me acercan personas en que como que realmente me le dicen, llegó. me llegó esto y me cambió en alguna forma. Para adelante no me han dado detalles en qué les cambió su vida, pero me han logrado transmitir que escuchar esta vivencia les marcó en algo y yo pude aportarle y eso es lo que a mí me deja Mm, tranquilo. O sea, no es como que yo quiero marketear esta historia de alguna forma, no, o sea, yo quiero de cierta forma aportarle en algo a alguien ujú. eh, en su vida, lo que sea que ellos propiamente estén viviendo o que les pueda pasar en el futuro. Deja de hacerte la última pregunta, Nico, y con esto cerramos. ¿Qué le diríais a una persona que está pasando por un momento difícil en su vida? Y como que está para adentro. Mira, es un poco como el comentario que te decía antes Mm, del budismo que dice todo va a pasar, o sea, todo momento presente tiene un fin, mm, ¿ya? Y eso vale para lo malo y para lo bueno. Entonces, todo momento presente malo, primero que nada va a terminar y estos son como olas, vamos a volver a subir y vamos a estar de nuevamente bien y después vamos a volver a estar mal probablemente, pero no solo mirarlo en como, ok, va a pasar y esto tiene mm, un momento finito, sino que en mi perspectiva de lo que ya he vivido, todo momento muy oscuro está ahí para enseñarnos algo. mm, Y todos podemos realmente aprender de ese momento oscuro. El punto es tener la fuerza suficiente para aguantarlo y encontrar esa chispa de luz. Cada uno tiene que buscarla en su lugar. No digo que la forma en que yo lo hice sea la receta de cocina para todo, pero tenemos que encontrar esa chispa de luz que nos hace entender por qué estamos pasando eso. Porque para mí, al principio la pregunta era, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mm. me pasó esto? Pero en un momento yo entendí que la pregunta no era el por qué y dejé de preguntarme por qué, por qué, por qué, sino que la pregunta cambió a ¿para qué? ¿Para qué me pasó esto? Para que yo aprendiera esto, para que yo aprendiera esto otro, para que yo mostrara mi historia y poder compartirla y ayudar a otras personas. El por qué ya, la mayoría de los por qué yo nunca los entendí y probablemente nunca los entienda.
¿Por Quizás- qué pasó y- en y- ese momento, en esa Mm. montaña? Y quizás son infinitos y no tienen una respuesta, No tienen respuesta. como evidente, pero el para qué quizás tiene un camino como más Tiene un camino que de... se muestra. Exacto, que se muestra, que tiene fruto y Mm. que probablemente genere... Entonces, cuando estamos en ese momento y que... Pucha, es difícil decirlo Mm. como cuando uno está bien, o sea, no, va a estar todo bien, no te preocupes. No, o sea, Porque cuando está ahí en la oscuridad, realmente puta, uno está no lo oscuro, ve. po, claro. pero hay que encontrar, hay que aguantar ese momento, siento yo, y encontrar esa chispa de luz que es personal, Mm. pero cambiar la pregunta del por qué me pasan estas cosas a mí a un ¿Para para qué? qué. ¿Qué, Mm. qué voy a sacar de esto? ¿Y qué perspectiva voy a tener? Si voy a tener el de decir un poco soy la víctima o esto ocultarlo y no pasó, o tratar de realmente aprender de esto y también es una cosa personal. Hay gente que puede no querer hacerlo y también está bien, o no poder hacerlo, o quizás en un momento mucho más futuro. Pero de todo momento, comillas, difícil o malo, Mm. probablemente todos podemos aprender porque estamos saliendo de nuestra zona de confort y vamos a generar una nueva versión mucho más elevada de nosotros. Y me quedo con una cuestión muy bonita que dijiste, que es como, trata de pensar en esta pirámide o en este prisma, que cuando estás en tu momento más bajo, realmente puede ser que estés llegando a la cima y puede ser que desde tu perspectiva inviertas esa figura y encuentres como esa luz que andáis buscando. Exactamente. O sea, yo realmente invertí en mi interior Mm. y así lo veo ahora para adelante, que estamos llegando al momento más profundo de la depresión, pero realmente no. Mm. Estamos llegando a la cumbre donde tenemos que acordarnos siempre que la cumbre no la vamos a ver porque estamos tan cerca de ella que no se ve. Y el contexto está tan duro. Hace frío, Mm. no hay oxígeno, estoy cansado, quiero tirar la toalla, Mm. pero estoy probablemente llegando a la cumbre. Y ahí es cuando realmente todo que se genera en perspectiva y ahí es donde se va a generar el aprendizaje o el para qué. Mm. Y ahí de a poco, uno baja la montaña de a poco. Y así es como también se va recuperando de a poco. Tampoco esto es de un día para otro. El proceso que te vengo diciendo, que yo llevo casi 2 años, probablemente me queda muchísimo más por recorrer y quizás si hacemos este capítulo en 10 años diría cosas muy distintas, no lo sé. Pero realmente el proceso de volver al campamento, como Mm. se dice, de volver a la casa después de bajar una montaña también es despacito. Mm. Y el punto es darse cuenta que uno está llegando a la cumbre y no al momento más bajo. Nico, gracias por venir al podcast y por compartir esta historia que es súper potente y yo estoy seguro que a más de alguien le va a ayudar en su vida. Así que nada, pues bueno. Ojalá que podamos hacer esa parte 2 algún día. Ya ahí la Ya, dejamos. la dejamos ahí. Hasta Sí, la próxima. muchísimas gracias por la invitación.